Buenos días. Seguimos en este lunes después de la Epifanía en el Evangelio que nos trae la iglesia para este día. Vamos a tomar hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17 y versículos 23 al 25. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombra de muerte una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, poseídos, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y versículos del 23 al 25. Hemos venido recorriendo la Navidad desde el nacimiento de Jesús. Ayer celebrábamos la Epifanía, la manifestación de Dios como el Señor, no solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Y seguimos avanzando en los textos que nos da la liturgia. Hoy en el Evangelio según San Mateo. Por eso volvamos a tomar el texto una o dos veces más, miremos todos los detalles. Hoy hay muchas referencias geográficas y también hay una referencia a una cita del Antiguo Testamento. ¿Qué nos está diciendo hoy el evangelista Mateo? Detienen a Juan. ¿Qué hace Jesús? ¿Hacia dónde se dirige? ¿A qué tribus pertenecen esa región, tribus de Israel, donde Jesús se dirige a comenzar su ministerio pues también con fuerza? ¿Cuáles son las referencias y las invitaciones que se nos hacen allí cuando Jesús empieza a invitar a la conversión por el reino de Dios? ¿Y cuáles son los signos que iba haciendo, qué iba enseñando Jesús, quiénes lo seguían, de dónde venían los que lo seguían? Y miremos todos estos detalles. De pronto alguna palabra, alguna situación que nos llame la atención. Como siempre, este primer momento es muy rico y variado para que podamos hacer nuestra lectura orante con la palabra. Segundo momento, meditación. Aparece hoy la liturgia trayéndonos un contexto de Jesús que se entera del arresto de Juan. Juan es arrestado y llevado a Maqueronte. Maqueronte es un palacio que tenía el rey Herodes Antipas al lado del Mar Muerto, al lado oriental. Y entonces nos muestra Mateo cómo Jesús se dirige otra vez, pues él ha vivido en Nazaret, pero se dirige allí a la Galilea, había salido de Nazaret. Acordémonos de un pasaje de Lucas que nos muestra cómo trata de empezar en Nazaret y los de su tierra no lo reciben, y entonces va a Cafarnaún. Aquí aparece hoy Cafarnaún, nos muestra Mateo, la ciudad a orillas del lago. Allí empieza con fuerza todo este ministerio de Jesús. Por eso, Mateo, que nos hace muchas referencias del Antiguo Testamento, nos muestra cómo se cumple una profecía de Isaías hablando de las regiones de Zabulón y Neftalí. Neftalí, sexto hijo de Jacob, Zabulón, décimo hijo de Jacob, perteneciente a las 12 tribus de Jacob. Si tomamos un mapa, vemos que estas son partes de las tribus de Israel que estaban al norte, que está el mar de Tiberíades. Zabulón está en toda esa región del mar de Tiberíades o mar de Galilea, y Neftalí, y Zabulón está un poco más corrido hacia el occidente, un poco al sur de Neftalí, pero los dos quedan en el norte. Era la región que primero, acordémonos que el reino de Israel se había dividido en dos, en una situación histórica después del reinado de Salomón y su hijo, pues entonces empiezan las divisiones y el reino del norte cae en manos de los asirios desde el año 721 y se había llenado de paganos. Entonces vienen profecías hablando cómo esta tierra del norte vería una grande luz, porque dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una
una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Se cumple esta profecía según San Mateo en Jesús, luz del mundo, que viene a iluminar una región que se había llenado de paganismo en otra época. ¿Y se cumple cómo? Jesús empieza a enseñar, a curar y a sanar y a dar toda la invitación a la conversión del reino, a mostrar el reino de Dios. Y Él es el reino, Él trae el reino. Entonces ahí se cumple esta promesa del Antiguo Testamento en Él. Y entonces nos dice que Jesús comienza a predicar con la invitación: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Y recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio. Y su fama se extendió por los distintos lugares. Por eso hoy esta palabra trae como mucho reconocimiento a Jesús en toda la Palestina, aunque empieza su ministerio en este lugar al lado del mar de Galilea. Y empieza a enseñar, y empieza a hablar, y empieza a traer la conversión, a invitar la conversión, para que miraran que todas las promesas se habían cumplido y que comenzaba un tiempo favorable para el ser humano, un tiempo de retorno total a Dios, un tiempo de poder experimentar la gracia y toda la plenitud del amor de Dios que Él traía. Y lo constata Mateo, y nos muestra cómo muchas personas se admiraron y lo reconocían y venían de distintos lugares, curaba enfermedades, dolencias, su fama se extendía por el norte, por Siria también, y le traían a todos los enfermos de todos los tipos de dolores, lunáticos, poseídos, paralíticos, y los curaba. Y venía gente de la Galilea, de la Decápolis. La Decápolis queda al oriente del río Jordán, y de Jerusalén, Judea y Transjordania, también más allá del Jordán, cruzando el Jordán, es decir, de los distintos lugares cercanos a la Palestina, escuchaban de Jesús y traían sus enfermos y querían escucharlo. Entonces aquí hay una manifestación. Ayer hablábamos de la manifestación a los sabios de Oriente que llegaban, y en ellos a todas las naciones de la tierra, y vemos como muchos del contexto de la Palestina venían a buscar a Jesús, venían a escuchar a Jesús y venían para que Jesús los curara, no solo del cuerpo, sino del alma. Se sigue dando esta manifestación de Jesús. Mateo nos sigue hablando de cómo se cumple las promesas del Antiguo Testamento. Una luz brilló y aquellos que vivían en tiniebla y en sombra de muerte. En este momento de la meditación yo los invito a que sigamos con esta idea de cómo Jesucristo se sigue manifestando como la luz del mundo. Aquí hay un contexto puntual de la historia de Israel, que había caído con paganismo en estas regiones del norte, pero esta luz no es solo para Galilea, no es solo para Nazaret, no es solo para Cafarnaún. La luz de Jesús hoy es para toda la América, para Europa, para todos los continentes, para todas las regiones donde meditamos la palabra, porque es Jesucristo el Rey del universo. Jesucristo que viene a iluminar la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para que podamos hoy salir de las tinieblas y de las sombras de muerte. También nos lo había dicho el papá Zacarías, en aquella momento de oración grande, cuando se le suelta la lengua y puede reconocer que Dios ha venido y que su Hijo caminaría delante de aquel que es el sol que nace de lo alto y que vendrás a arrancarnos de las tinieblas. Otra vez aparece una referencia, el que viene a iluminar, una referencia puntual a las tribus de Israel, Zabulón y Neftalí. Pero hoy, todos nuestros países, todas nuestras regiones, nuestros lugares, son aquel Zabulón y Neftalí, son aquel momento, aquel lugar donde Dios, que está por encima del espacio y del tiempo, sigue iluminando la vida de cada uno de nosotros. Podamos hoy salir de todo aquello. Ya lo meditábamos también terminando el año. ¿De qué tinieblas y de qué sombras de muerte nos tiene que arrancar Dios? Vuelve otra vez con énfasis hoy la palabra a decirnos que Jesús vino para eso, para sacarnos de la muerte. Aquí nos dice, enseñaba, curaba, venían de todas partes, se escuchaba hablar de Jesús y lo buscaban. Que nosotros hoy busquemos a Jesús de todo corazón, que le pidamos que siga sacándonos de las sombras de muerte, que nos siga iluminando el camino. Él es el camino, que podamos ver su paso por la vida. Todas estas referencias geográficas hacen parte de toda la enseñanza de Jesús, de cómo Él, el dueño del universo, viene a impactar el corazón de todos, viene a mostrarse a todos, y todos lo deberíamos buscar, hoy más que nunca. En este 2021, busquemos a Jesús, vayamos para que nos enseñe donde Él, vayamos donde Él.
Vayamos donde Él para que nos cure el corazón. Vayamos donde Él para que nos llene de su gracia y de su santidad. Hagamos oración. Te alabamos, Señor Jesús, en este día. Tú que eres la luz del mundo, que vienes a llamarnos a la conversión, a vivir en tu reino. Enséñanos a sentirte, a amarte, a adorarte, a reconocerte en esta Navidad que hemos venido viviendo, en esta Epifanía y hoy en esta manifestación también, con tu enseñanza, con tu corazón, con tus oraciones a los enfermos, con tu invitación para todos los pueblos a la conversión y al reino tuyo. Enséñanos a caminar en tu presencia y en tu luz. No permitas que sigamos a oscuras, lejos de ti. Sácanos de aquello que no nos deja verte, que no nos deja conocerte, que no nos deja adorarte. Permítenos hoy ser sanados totalmente en ti, que como muchos de Siria y de otros países que iban a buscarte desde lejos, nosotros hoy podamos buscarte en lo más profundo del corazón, porque allí estás, allí te has quedado para nosotros. Enséñanos, Señor Jesús, tu presencia, tu luz y tu gracia. Amén. Cuarto momento, la acción. Seguimos meditando entonces la palabra. Qué bueno en este comienzo de año. Allí, en el país donde usted esté, en la ciudad donde usted esté, reconocer que Jesús está ahí con usted. Que ya no solo es la tribu de tal parte, una región geográfica de la Israel antigua, de la Palestina antigua, sino que allí donde está usted, ahí está Jesús. Ábrale las puertas del corazón, haga un momento de oración y dígale que lo arranque de las tinieblas de muerte. Si usted quiere vivir en su reino, en su gracia, pidámosle a Dios hoy que impacte nuestro corazón con toda su fuerza y su luz y hagamos obras de la luz. Qué bueno poder ofrecerle a Jesús en este día nuestro testimonio, que sea invitación para la conversión también de muchos y la alegría con que seguimos invitando a otros al enamoramiento del Señor Jesús. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.